Pues cuando me digan los señores de las cámaras. Sí, espero. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, pues buenos días. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria de prensa. Me acompañan la diputada delegada de Turismo y Juventud de la Diputación de Cáceres, Elizabeth Martín, el director del Área de Cultura, Deportes y Juventud, Manuel Candarija, y Juan Antonio Moreno, codirector de la Residencia de Cine de Extremadura y miembro fundador de la productora Making Doc. ¿Sabes? Nos acompaña también hoy entre el público Silvia Venegas, como coordinadora de proyectos de residencia, y el resto de compañeros y amigos que estáis aquí. Muy buenos días. Donde las historias crecen. Este es el lema de la Residencia de Cine. Vuelve a abrir sus puertas por segundo año consecutivo, lo hemos conseguido, del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2024 en la hospedería del Monasterio de Guadalupe, que será el epicentro de la creatividad y el desarrollo cinematográfico otra vez. 15 proyectos de largometraje en fases iniciales, provenientes de Extremadura, de distintas regiones de España y de países latinoamericanos, que tendrán la oportunidad de dar vida a sus ideas rodeados de expertos y de asesores de la industria. Esto representa un espacio de aprendizaje y colaboración únicos para dar más importancia y conectar nuestro cine con el resto del mundo. Este año, además, como novedad, celebraremos la Film Market, el primer mercado de cine en la región y el primero enfocado, además, al cine periférico. Durante los días 28, 29 y 30, productores, directores tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos en las principales plataformas audiovisuales y a los posibles inversores, abriendo puertas al cine extremeño a nivel global. La Residencia de Cine de Extremadura es mucho más que un evento de una semana. Los cineastas, para ellos, supone un impulso. Fíjense que los resultados de la edición anterior han convertido proyectos que han sido financiados y apoyados por Televisión Española o por grandes plataformas o que gozan del privilegio de haber sido destacados en esta residencia y llaman la atención en el mundo cinematográfico. Por ello, queremos decir que este proyecto no solo impulsa al cine, sino que impulsa toda la cultura de Extremadura, nos posiciona, nos cataloga, nos indica que somos un lugar donde crear, donde dirigir, donde producir y donde tener escenarios únicos que, además, son generosos con el resto de la sociedad, haciendo que el cine repercuta y tenga rendimiento para toda Extremadura. Como saben, cualquier rodaje, cualquier iniciativa que tenemos en este ámbito, en el cinematográfico, supone siempre, para el lugar donde se produce este rodaje, donde se produce esta producción, supone siempre un rendimiento económico para el resto de las localidades. Así, ahora, con este impulso que tenemos en esta segunda edición, este cariño con el que queremos, además, apoyar y seguir apoyando a nuestro cine, que, como saben, goza, además, de muy buena salud y así seguirá siendo, estos 15 proyectos que van a trabajarse serán, pues, dotados, además de toda la información y de todo el asesoramiento que necesitan para convertirlos, como los del año pasado, en grandes proyectos, en proyectos reales. Cedo la palabra ahora a la representante de la Diputación, a Elizabeth, para que ella pueda también expresarles su información y posteriormente pasamos a turno de preguntas, si desean. Gracias. Buenos días, gracias a todos los medios, gracias Victoria. Para la Diputación de Cáceres, pues esta residencia de cine es una puesta en valor de nuestra provincia, es abrirle el corazón, además en un entorno pues inigualable como es Guadalupe, durante los días del 25 de noviembre al 1 de diciembre, donde se acogerán allí pues a todos los cineastas, a todos los productores, que al final se convertirá pues prácticamente como en un mercado donde podrán pues vender todo lo bueno que tienen sus proyectos. Como ha dicho anteriormente la consejera, es la segunda edición. Esto ha cogido ya pulso y se está pues bueno imponiendo de una forma positiva. Va creciendo poco a poco, pero con un crecimiento al final que lo que nos interesa es que Extremadura y sobre todo pues bueno las dos provincias, tanto Cáceres como Badajoz, también demuestren y le den una oportunidad a esta forma de cultura como es el cine.
nada más que añadir, pues bueno, se puede añadir también muchas cosas, no nada más que añadir, como he dicho, que tenemos mucho potencial, hay mucho potencial en nuestra provincia y sobre todo también para acoger muchísimos encuentros, muchísimos escenarios como se va a hacer en el entorno de Guadalupe, que antes comentábamos con Silvia, que los productores que vienen de Latinoamérica se quedan además asombrados por el gran entorno en el que hay allí en Guadalupe. Así es que desde aquí pues animo a que participéis, animo a que visitéis del 25 de noviembre al 1 de diciembre nuestra provincia, que visitéis Guadalupe y que animéis desde vuestra parte a otros productores para que el año próximo no sean 15, sino sigamos subiendo y que puedan ser 20 o 25. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por estar aquí hoy presentes, miembros de la prensa, responsables del proyecto. Yo me uno a las palabras tanto de Elizabeth como de Victoria, la consejera, y la diputada del área de Turismo y Juventud de la Diputación de Cáceres. Para nosotros es un orgullo poder estar en un proyecto como este. Es un claro ejemplo de que la colaboración entre instituciones funciona y funciona bien y da sus frutos. Gracias también a Juan Antonio Moreno por invitarnos, por hacernos presentes. Un saludo a Yolanda, que sé que se está recuperando y bueno, que tuvo un percance y le damos mucho ánimo y seguramente que en poco tiempo estará otra vez al 100%. Para nosotros es un proyecto muy interesante, un proyecto que va a unir a todo el sector empresarial e industrial de la cinematografía, que tiene un marco incomparable, que será Guadalupe, que seguramente el Ayuntamiento de Guadalupe abrirá sus puertas de forma excepcional para que pueda un evento de estas características estar en su término. Para nosotros, para la Diputación de Badajoz, como ya he dicho anteriormente, proyectos de estas características son muy importantes. Y son muy importantes porque, primero, nacen del querer ciudadano, de la ciudadanía. Además, esa ciudadanía viene, como he dicho ya otras veces, asesorada y asociada a través de asociaciones y de tejido empresarial, y lo único que necesitan es el apoyo institucional y también el apoyo empresarial, que ya lo tiene. Simplemente reiterar el agradecimiento por la invitación, el agradecimiento porque estéis aquí presentes y nada, invitaros y animaros a que haya futuras ediciones y que podamos estar presentes en todas ellas. Muchas gracias. Le doy la palabra a Juan Antonio Moreno. Bueno, buenos días a todos y a todas. Para mí es un día muy especial. Quiero dar en primer lugar las gracias. Es un día muy especial porque íbamos a hacer esta rueda de prensa el 12 de julio y tuvimos un accidente de tráfico antes de llegar a Mérida, y quiero tener un gesto de consideración y de cariño a la Guardia Civil, a los bomberos y al Hospital de Mérida, que nos atendieron y que gracias a todos ellos pues podemos estar aquí hoy y podemos hacer de nuevo esta rueda de prensa y que la Residencia de Cine de Extremadura continúe adelante, como decíais, abriendo el corazón a muchos directores de cine de Iberoamérica, de España y de Extremadura, que vienen a participar en la Residencia de Cine de Extremadura para que sus proyectos, para que sus películas crezcan y sean una realidad, que puedan estar pronto en contacto con el público. Es un día también muy especial y quiero dar las gracias a las tres instituciones, a la Junta de Extremadura, a la Diputación de Cáceres y a la Diputación de Badajoz, porque, como habéis dicho, es un proyecto que nace, ¿no?, del fruto de la colaboración y de la cooperación de la Administración, de las empresas, de los creadores, de toda la industria en Extremadura. Y es un orgullo, la verdad. Es un orgullo que tengamos una residencia de cine en Extremadura que ponga en valor la cultura extremeña, ponga en valor nuestra identidad, todo lo que somos para nosotros, para los extremeños, pero también de cara a los directores y productoras que vienen de España, que vienen de Iberoamérica y que se inspiran en nosotros, que se inspiran en la residencia. Y este año pues, estamos muy contentos porque el año pasado recibimos 96 proyectos, elegimos 20. Este año hemos recibido más proyectos, 102 proyectos de todo el mundo, y hemos seleccionado 15 porque considerábamos que queríamos darles un mayor apoyo, un mayor tiempo de trabajo con estas películas. Además de la residencia de cine, vamos a tener una semana de cine extremeño e iberoamericano en el mismo Guadalupe, en el auditorio, para el municipio y para toda la comarca, donde los directores y las directoras van a poder compartir sus películas con el público. Y por primera vez este año ponemos en marcha una pata que era fundamental, que es el Extremadura Film Market, es decir, la parte de industria, la parte de economía, donde van a venir plataformas, distribuidoras y televisiones para que esas películas vean la luz en los próximos años. Así que nada, muchísimas gracias a todos y gracias por haber venido a la rueda de prensa.
No sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿Sí? Sí, consejera, buenos días. No sé. No te veía, disculpa. No sé si podían explicar un poco por encima de qué van estos 15 proyectos que se han seleccionado, si tienen alguna temática especial o... Se puede contar algo, mejor que lo cuente el codirector. Sí. Sí, destacar que este año, de los 2 proyectos que hemos recibido, había películas de ficción, había documentales y había animación. Como el año pasado, como bien habéis dicho, fue la primera edición, este año hemos recibido proyectos de muchísima calidad. Ha sido difícil la selección de los 15 proyectos. En concreto, a nivel nacional han venido proyectos muy fuertes. Y hay películas de Argentina, Perú, México, Colombia y Portugal, por parte de Iberoamérica. Hay películas de Cantabria, Valencia, Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid, por parte nacional. Y han sido seleccionados, que es como nuestro orgullo, nuestras joyas, que es de lo que más queremos cuidar, porque la residencia viene sobre todo a impulsar la cinematografía extremeña, a que se cuenten historias sobre nosotros y sobre nosotras, y estamos muy contentos y muy orgullosos y orgullosas de los 5 proyectos extremeños, que son de directores y de directoras, y hay también algún actor y alguna actriz que van a dar el paso o el salto a la dirección, y estamos muy orgullosos de que pasen por la residencia y de que podamos ver sus películas próximamente. Pero sobre todo destacar la calidad. La calidad que ha llegado este año ha sido enorme. El año pasado fue muy fuerte, pero no esperábamos que este año recibir proyectos muy competitivos. A ver, espérate porque probablemente sea para ti. Sí. Sí, pero eso. Sí, de esos 5 proyectos extremeños me gustaría que se precisase, es decir, ¿cuál es la orientación de este tipo de actividades? Es decir, ¿viene ya como un proyecto consolidado que simplemente necesita un respaldo institucional, administrativo y demás? ¿O es un proyecto que se está gestando en este momento y que necesita respaldo desde la propia génesis del proyecto? Es que no... Eso es. Son proyectos todos en desarrollo que necesitan el respaldo, como bien dices, desde la génesis. Es decir, son proyectos que están en la fase inicial de lo que es una producción cinematográfica, es decir, la fase de desarrollo, que es una fase imprescindible para que luego la película pueda ser producida. Lo que hace la Residencia de Cine de Extremadura, a diferencia de otros espacios, otros laboratorios, otras residencias en el mundo, por eso estamos siendo ahora mismo un referente como espacio que está inspirando también pues, a otras residencias, es que hacemos una formación, un asesoramiento 360, es decir, asesoramos en el guión, asesoramos en la producción, en la audiencia, que es muy importante saber a qué audiencias van dirigidas las películas, y asesoramos también en todos los dossiers de proyectos. Es decir, asesoramos todo lo que es una película en todas sus áreas para que pueda estar preparada para hacerse realidad. Exactamente el alcance de este tipo de iniciativas. De los proyectos del año pasado, ¿cuántos llegaron a la gran pantalla finalmente? Los proyectos del año pasado, algunos ya han sido ahora mismo apoyados y están consiguiendo la financiación de Televisión Española, por ejemplo. Proyectos de animación de Colombia, que estuvo el año pasado, también se va a hacer realidad. Es decir, este es el propósito de la residencia. Es decir, que las películas que pasan por la residencia, generalmente una película que entra en fase de desarrollo, tarda entre 2, 3, 4 años en hacerse realidad. Entonces, vamos a recoger todos los frutos de todo lo que se está elaborando en la residencia pues en los próximos 3, 4 años. ¿Alguna pregunta más? Sí, destacar por último también, me parece fundamental destacar a todos los asesores y a las asesoras que vienen a la residencia. Es decir, son de primer nivel, es decir, todas las personas que vienen a asesorar esos proyectos pues vienen de instituciones muy importantes a nivel internacional para que esos proyectos crezcan. Un poquito más algo de los 5 proyectos extremeños, ¿sobre qué versan, sobre qué van? Una pequeña pista. Creo que lo tengo enlistado, pero vamos, ¿Sobre qué versan? ¿Temáticas? En fin, ¿qué tipo de género es? Son temáticas, hay un documental, que no quiero contar mucho sobre el documental, pero que se desarrolla sobre todo en Zafra. Hay 4 ficciones y luego es muy interesante porque hay 2 proyectos nacionales, además del de Portugal, que vienen pasando por Extremadura y que terminan rodándose en Extremadura. Yo creo que eso es lo importante también, que la región se ponga en el mapa
en el mapa cinematográfico y estos directores y directoras que pasan por aquí al final introducen en sus películas a nuestra región. Vamos a pasar a ver el vídeo. Gracias. ¿Te digo Residencia de Cine de Extremadura? ¿Te suena? El año pasado pusimos la semilla del cine en Extremadura y florecieron 20 proyectos de Extremadura, España, Portugal y Latinoamérica que ahora están recorriendo el mundo. Pero nosotros no damos puntas sin hilo. Y aquí va el notición. En noviembre vuelve la segunda edición de la Residencia de Cine de Extremadura. Este año, los invitados y asesores te dejarán con la boca abierta y seleccionaremos 5 proyectos de Extremadura, 5 de España y 5 de Latinoamérica y Portugal. Guadalupe es un jardín de flores muy escogida, como dice la canción, así que pilla tu mejor idea y ven a abordarla a Guadalupe del 25 de noviembre al 1 de diciembre. Como decimos aquí, te va a quedar un guión bordado. Be Guadalupe, my friend. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues gracias a todos por su asistencia.